juega en este entorno. David Azcona, economista jefe de Beca Finance. David, bienvenido. Gracias. También nos acompaña Francisco Rodríguez da Chile, socio y director de Lombia Capital. Francisco, bienvenido. Buenos días. Y Juan Fierro, director para Iberia de Janus Henderson. Juan, bienvenido. Muy buenos días. Fotografía de mercado. Francisco, ¿cómo lo veis en este entorno? Bueno, los bancos centrales seguramente lo han sido y seguirán siendo los primeros protagonistas de esto, ¿no? O sea, vimos como el año 2022 arrancaba una de las mayores subidas de tipos en cuanto a agresividad, digamos, en los últimos, algunos hablan de 30, 40, 50 años, exactamente no sé el dato, pero muy agresiva. Y eso ha hecho que la renta variable sobre todo haya tenido un de-rating importante durante los próximos 18 meses, ¿no? Nosotros creemos que parte de esa digestión ya está en mercado porque el de-rating ha sido de pasar de unas valoraciones, por lo menos en nuestro caso en Lombia Capital, que nos dedicamos a pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, carteras que podían estar en 47 veces beneficio, las tienes hoy en 23, 24 veces, o sea, de-ratings por encima del 50% en valoración, cuando en realidad los fundamentales de las compañías y el desempeño operativo sigue estando muy sólido, ¿no? Entonces nosotros por la parte que controlamos, que son aquellos factores de desempeño operativo y de fundamental por parte de las compañías, están allí, digamos, la calidad se sigue manteniendo, pero sin embargo, evidentemente estás muy ligado a lo que puedan ser los bancos centrales en términos de tipos de interés, porque los tipos de interés están digamos, liderando hacia dónde se mueve la cotización y hacia dónde se mueve evidentemente la valoración de una compañía. Otra cosa, y creo que ahora hablaremos, es el impacto que ha tenido en la renta variable como un nuevo competidor dentro de la industria, eso sí, ¿no? David. Pues la verdad es que apuntando un poquito más a lo que dice Francisco, datos importantes los que hemos visto esta semana. Estamos viendo cómo los inversores, los gestores de fondos de inversión nos dicen que los niveles actuales de exposición a renta variable no los habíamos visto tan bajos desde octubre del año pasado. Estamos con niveles de volatilidad en el índice norteamericano por encima de 20. Esto nos hace palpar que los movimientos de fin de año han de ser bruscos y después estamos viendo que podemos haber pasado a una segunda fase. Hasta ahora los bancos centrales, los tipos de interés y la inflación han marcado la tendencia. Antes comentabas cuál era el dato de inflación en España y qué es lo que está reflejando, que es un menor crecimiento, y en las últimas semanas estamos bebiendo de los resultados empresariales. Hasta ahora parecía que las tecnológicas tenían un muro que no era traspasable y parece que existen dudas sobre la capacidad en el medio plazo de mantenerlas. De hecho, las perspectivas de beneficios para el último trimestre del año están cayendo a plomo. Juan. Pues yo creo, sinceramente, que estamos pasando nuevamente en ese periodo de transición en el que el mercado está dejando quizá todavía demasiada atención en los bancos centrales y en política monetaria, inflación y demás, pero poco a poco creo que sí que es cierto que el mercado va a empezar a poner mucho más el foco en el crecimiento y cómo esa desaceleración del crecimiento, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, puede empezar a cambiar el tono de las políticas monetarias y, por supuesto, el foco de los mercados. En ese entorno, ¿vas a comentar, Francisco? No. En este entorno, decisión del Banco Central Europeo ya tomada, 4,5 lo deja igual. Buch ha dicho en el fin de semana que se ha acabado el movimiento de subidas, que es dar un paso más a lo que había dicho Lagarde. Miércoles, Reserva Federal, Jerome Powell, ¿hay espacio para más? En un entorno, por ejemplo, en Europa, donde ya se ve que el crecimiento está prácticamente paralizado, no así en Estados Unidos, con ese 4,9%. Pues la verdad es que no hay más que ver cuáles son las perspectivas que el mercado está metiendo en precio. Así como hace 2 semanas prácticamente no se veían expectativas de recorte de tipos de interés ni para este año ni para el año que viene, si vamos hoy a las pantallas estamos viendo como incluso a final de año podríamos ver 50 puntos básicos de recorte. Estamos acostumbrados en los últimos años a que el gestor y las expectativas se equivoquen, pero parece, como tú bien decías, que no hay espacio para más. Jerome Powell el viernes debería hacer lo mismo que Lagarde, decir que no sube tipos de interés, pero no dejar libres pensamientos al mercado. ¿Por qué? Porque en la medida que dejas pensar al mercado, las expectativas de inflación se te van para arriba, que es algo contra lo que están luchando bastante ferozmente todos los bancos centrales. Juan. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que me lanzaría un mensaje de cautela en cuanto a próximas acciones de bancos centrales,
porque los niveles de inflación siguen siendo relativamente elevados. Es verdad que estamos viendo un descenso, en Estados Unidos andan en torno al 3, 3,5%, en Europa hemos visto datos hoy en algunos de los mercados locales, pero seguimos viendo niveles de inflación muy por encima de ese 2%. No descarto que pueda haber alguna subida más, sobre todo en el lado de Estados Unidos, porque los datos de empleo siguen siendo buenos. Estamos viendo las tensiones geopolíticas, el impacto que está teniendo el precio del petróleo, eso puede añadir cierta presión a los precios al alza. Entonces, la cuestión yo creo quizá ya no es tanto si va a haber una subida más o no va a haber una subida más, yo creo es hasta cuándo van a tener los bancos centrales los tipos en los niveles restrictivos en los que estamos hoy día. Yo creo que esa es la gran cuestión que vamos a tener en los próximos, diría, 3 meses, 4 meses. Francisco. Yo estoy alineado con lo que dicen, ¿no? Para mí, personalmente, yo creo que los bancos centrales empiezan a sentirse cómodos en estos niveles de tipos de interés. Ha sido realmente una subida importante. Yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, lo comentaba Juan, es el crecimiento, el impacto que todo esto va a tener en crecimiento en los próximos trimestres, y ya estamos viendo que en muchos segmentos del mercado la desaceleración de la demanda es importante, ¿no? Por seguir focalizado en términos fundamentales, nosotros lo que decimos desde nuestro equipo de inversiones, lo que tiene muy claro es que cuáles van a ser los modelos de negocio que van a salir, digamos, ganadores en este entorno, ¿no? Aquellas compañías que hayan podido prescindir de la deuda, con lo cual el coste de la deuda para ellos en este entorno de tipos de interés. Oye, ¿habrá subida por parte de los bancos o no? Pero lo importante es que tú tengas la compañía que sepa, atravesar este entorno de la mejor forma, ¿no? Poca deuda, poder de fijación de precios y evidentemente operando en un nicho de mercado donde esa ralentización se resienta de forma menor en comparación con otros segmentos, ¿no? Juan, teníamos primero la renta fija jugando en contra de la renta variable con esa rentabilidad en torno del 5%. El oro por encima de los $2.000. El refugio es el gran opositor a la renta variable en este momento, de convencer al inversor de que no puede estar metido en una cueva solo. Yo creo que sí. Aunque la cueva no esté mal, está bien decorada. Yo creo que también es verdad que las dinámicas y el entorno de mercado cambian mucho. La renta fija, que es históricamente siempre ha sido un poco el valor refugio, especialmente el investment grade, la calidad crediticia, la duración, empieza a tener un valor en mercado. Y evidentemente ese valor relativo frente a la renta variable empieza a cobrar una especial atención, una especial importancia para los inversores. Yo creo que es importante siempre, y siempre digo lo mismo, atender al perfil del cliente, el perfil de riesgo del cliente, qué horizonte de inversión tiene. Es importante tener una cartera diversificada. Evidentemente estamos en un entorno de desaceleración económica, posiblemente camino de una recesión en la primera parte del año, pero muchas veces tenemos que intentar mirar un poquito más allá, más en el medio-largo plazo y ver dónde están las oportunidades. Y hoy día, efectivamente, los activos refugio, como puede ser la renta fija, la duración, empieza a ofrecer valor. Y dentro de la renta variable, por supuesto que hay nichos, hay áreas donde podemos encontrar compañías atractivas y entornos o segmentos de mercado en el que las valoraciones son lo suficientemente atractivas para pensar en esos 2-3 años vista. David. Pues la verdad es que a mí, frente al mensaje que muchas entidades están lanzando respecto a diversifica, compra renta fija y parece que va a ser un camino de rosas y va a ser totalmente lineal, yo aquí diría, ojo. Ojo porque la gente está centrándose efectivamente en aquello supuestamente más seguro, como la deuda del Tesoro norteamericano, pero no hay que olvidar que el 17 de noviembre tenemos una piedra de toque con el posible cierre o no cierre del gobierno norteamericano y que el año que viene tenemos un déficit norteamericano en el 8% en un proceso electoral que supuestamente debería hacer que ese déficit vaya arriba porque las promesas electorales de ambos dos segmentos son bastante agresivas. Con lo cual, estar centrado única y exclusivamente en un nicho me parece algo exagerado. Yo diría también que en estos momentos la volatilidad que está rozando niveles de 20 el VIX, pues también es un buen elemento para cubrirse. Comprar volatilidad en estos niveles que no ha subido tanto como yo esperaría, teniendo el evento geopolítico en Gaza y teniendo otros eventos de publicación de resultados, para mí comprar volatilidad también sería acertado en estos niveles. Francisco. Bueno, seguro que la renta fija ahora juega un rol mucho más atractivo que hace evidentemente unos meses, ¿no? Pero nosotros en términos de flujos estamos viendo cómo agosto y septiembre fue uno de los peores flujos para el equity en general
de los últimos al menos 20 trimestres. O sea, ha sido realmente agresiva el arbitraje que se está dando entre equity y renta fija. O sea, hay muchísimos flujos que ya están yendo a renta fija. Nosotros no sabemos si todavía debería el inversor seguir posicionándose en renta fija ante un escenario, como dice David, que yo suscribo totalmente, todavía de algún dato de incertidumbre. Pero es verdad que a día de hoy el equity se está viendo afectado no solamente por ese de-rating en valoraciones que decíamos a través de tipos de interés, sino que además que los inflows no están acompañando en absoluto, ¿no? Estados Unidos o Europa, ¿compramos una economía que va fuerte al 4,9 o compramos una economía que está en un entorno recesionario? ¿O buscamos calidad y empresa, David? Yo creo que si la renta variable fuera igual que la actividad económica que hay en uno u otro país, diría que Estados Unidos, pero todos sabemos que la renta variable no refleja el ahora, refleja el futuro. Creemos que actualmente hay demasiadas noticias positivas metidas en Estados Unidos versus Europa. Muchos de los analistas están viendo que el primer trimestre del año que viene y el segundo trimestre podemos estar rozando el 0% en crecimiento norteamericano, pero según las expectativas que tenemos, para el primer trimestre del año vemos un menos 1,5% y para el segundo un menos 0,5%, con lo cual debería de haber cierto recelo a meterse en esos activos. Y después, antes hemos dicho que Estados Unidos en la parte gubernamental está ante piedras de toque bastante importantes. Con lo cual, a mí me gustaría ver los PERs de 12 en Europa como valedores de cierto voto de confianza respecto a Estados Unidos. Si vamos a la renta fija, yo me quedaría con la renta fija europea, investment grade e incluso high yield versus la norteamericana. Europa. Sí. Juan. Pues sigo pensando igual, en línea con lo que dice David. Yo creo que Europa sigue ofreciendo esas valoraciones mucho más atractivas. Como indicaba, ahora mismo puedes comprar grandes compañías en Europa a PERs de aproximadamente 12 veces. En Estados Unidos pagarías un múltiplo de 17, 18 veces. Por lo tanto, en cuanto a valoraciones aporta, o tenemos ese sustento. Y luego añadiría otra cosa, y es que muchas veces pensamos en Europa, especialmente las grandes compañías, y las grandes compañías son compañías globales. Aproximadamente un 35% de los ingresos de las grandes compañías en Europa se generan en el mercado doméstico, pero el otro 65% vienen a nivel global. Somos una economía exportadora, estamos viendo cómo el dólar también se ha fortalecido en los últimos meses. Eso debería favorecer a Europa. Todo hay que decirlo, las perspectivas económicas o la coyuntura económica en Estados Unidos con respecto a Europa es más favorable. Pero si nos atendemos o fijamos en los mercados, valoraciones y estructura del mercado, principalmente de las grandes compañías en Europa, tenemos determinados valores que apoyan esa exposición a Europa. Francisco. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo porque al final nosotros, más que Estados Unidos o Europa, que somos gestores europeos, pero como dice Juan, el 60% de nuestra cartera, las ventas vienen de fuera de Europa y eso hace que incluso en compañías de mediana y pequeña capitalización tengas una internacionalización del negocio importante. Esto es un paradigma que nosotros vamos rompiendo, ¿no? Siempre, o sea, apostando por Europa. Yo lo que traería a la mesa es otro concepto y es el concepto de innovación, o sea, más que irnos a Europa o Estados Unidos, lo que nosotros creemos es que en el presente ya lo juega, pero en el futuro va a ser clave aquellas compañías que estén invirtiendo en innovación, en I+D, en eficiencia operativa y en atracción de talento, ¿no? Y eso en Europa, evidentemente, como Juan y David han mencionado, nosotros vemos compañías durante todo el espectro de pequeñas y medianas capitalizaciones también, compañías muy comprometidas con posiciones de liderazgo en otras regiones haciendo cosas realmente impresionantes, ¿no? Innovación que no necesariamente tecnología. No necesariamente, aunque la tecnología está metida yo creo que ya en la vena de cualquier compañía que quiera crecer, ¿no? Pero sí, efectivamente puedes tener un componente un poco más industrial, pero la innovación va ligado con eficiencia, ¿no? Y la eficiencia va ligado también a mejores márgenes y eso quiere decir crecimiento más sano, ¿no? ¿Preocupados por China, Francisco? Bueno, China ha sido una de las decepciones este año para Europa, evidentemente, ¿no? Porque Europa, digamos, nosotros dependemos mucho más de lo que depende Estados Unidos de China. Y cuando se levantó el lockdown de China, una de las cosas que nosotros podíamos pensar era, oye, si hay una ralentización económica, pero China se
se levanta de forma decidida, eso puede jugar a favor de Europa. Es verdad que no lo ha hecho y no tenemos ni idea de perspectivas para futuro, pero pareciera que la China que conocíamos hace unos años no está con su misma salud física que tenía antes, ¿no? Entonces, evidentemente tiene un impacto para compañías europeas que parece que también se ha digerido bastante bien en la demanda, ¿no? Juan, ¿China? Nos preocupa, aunque sí que es cierto que en el corto plazo yo creo que las medidas de estímulo que está tomando el gobierno chino y las valoraciones o las caídas que iban a acumularse la renta variable china podrían ayudar a un rebote táctico o técnico en ese mercado. Entonces, en el corto plazo estamos algo más optimistas, un poquito más cómodos con la renta variable china en concreto. En el medio y largo plazo sí que hay determinados factores demográficos, exceso de nivel de apalancamiento en la economía, medidas también un poco a medio y largo plazo para reducir el apalancamiento que deberían hacer que la economía china quizá no vuelva a crecer a esos niveles que lo hemos visto crecer en los últimos 15, 20, 30 años. Por lo tanto, en el corto plazo sí, cierto optimismo, en el medio y largo plazo más cautela. David. Para nosotros, China, desde el principio, era una cuestión dispar respecto a lo que habíamos visto históricamente. A todos nuestros clientes, y me acuerdo en alguna comparecencia con Eva aquí, les decíamos, Eva, ten en cuenta que creemos que China lo que va a hacer es crecer internamente. Lo que no quiere es desórdenes como los que vimos en el pasado. Y se está ciñendo a eso. En el interim le está permaneciendo el problema inmobiliario, que hoy tenemos noticias al respecto, pero para el medio y largo plazo vemos crecimientos del 4,3%, que son niveles objetivo del gobierno y son niveles de crecimiento, no son de decrecimiento, con lo cual deberíamos de ver cierta estabilidad. Y a las valoraciones actuales que alguno de estos mercados ofrece, pues son un claro atractivo actualmente. Pues muchísimas gracias a los tres, David, Francisco, Juan, por acompañarnos. Buen día, buena semana, buen negocio. Gracias. 9:22, pequeña pausa y enseguida volvemos con un mercado que parece alcista a la espera de esa reunión de la